Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué significa pensar en América desde América? En este podcast nos acercamos a la vida, la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Una voz que desde el siglo XVIII imaginó el territorio, la naturaleza y la identidad de este continente con una mirada que aún hoy nos interpela. A través del diálogo con especialistas, exploramos no solo su obra, sino las preguntas que sigue abriendo en nuestro presente. Esto es Rafael Landívar, entonces y ahora. ¡Comenzamos! Hola, en este episodio tenemos un invitado muy especial, el Dr. José Cal, con quien platicaremos acerca de Rusticatio Mexicana y su énfasis en un punto de vista desde la historia. Les presento primero al Dr. Cal. Él realizó sus estudios de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y de postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha centrado su labor de investigación en la historia política de Guatemala del siglo XIX y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. Fue director de estudios de posgrado de la Universidad Rafael Landívar y coordinador del proyecto universitario de investigación en cultura, pensamiento e identidad de la sociedad guatemalteca en la Dirección General de Investigación Científica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Latin American Studies Association, es coordinador para Centroamérica y el Caribe de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, catedrático de Historiografía de Guatemala e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que bienvenido, doctor, qué gusto saludarlo. Gracias, Jesse, por la invitación y por esta oportunidad para conversar sobre la historia de Guatemala en el siglo XVIII y XIX. Para comenzar un poquito a platicar con usted, ¿cómo situaría usted a Landívar dentro de la historia de las ideas en el mundo colonial hispanoamericano? Bueno, Rafael Landívar pertenece a un periodo de muchos cambios dentro del mundo hispánico, y eso es una cuestión importante a señalar, en el que van a aparecer primero nuevos criterios de la escritura, y esa escritura ya va a ser menos orientada hacia la afirmación política, menos orientada hacia la afirmación religiosa y más conectada con la observación de la naturaleza y conectada también con el conocimiento del mundo. Aparte de eso, una nueva sensibilidad también estética, experimentar, ¿verdad?, con otras maneras de sentir la belleza, y eso es algo también muy importante en su obra, esa conexión con la naturaleza como conexión con Dios, pero al mismo tiempo en su obra hay una afirmación, ¿verdad?, de los cambios que su sector social, ¿verdad?, de este sector emergente del criollismo, ¿verdad?, dentro de la sociedad colonial esperaba, ¿verdad?, ante la crisis de la monarquía hispánica, que es la que lo termina también expulsando, y hay también una afirmación política en sus escritos. Entonces, ¿cómo se sitúa en ese periodo de transición de nuevas formas de escribir, nuevas sensibilidades y nuevas ideas políticas? En la literatura guatemalteca, el siglo XVIII es una etapa que no ha sido tan estudiada con tanta profundidad. Entonces es muy interesante que esto que usted nos dice. ¿Y qué es lo que hace a Landívar un autor particularmente interesante desde esta perspectiva que usted nos decía? Sí, creo que es muy interesante porque él se plantea bajo dos dimensiones que en este momento están en conflicto, pero que él también las hace complementarias. Manifestarse como un hombre de letras y como un hombre de fe, desde su identidad como jesuita, ¿no? Entonces él conjuga esos dos mundos en algún momento enfrentados dentro de los cambios que se dan dentro del siglo XVIII, donde la razón debe anteponerse a la fe, pero él al contrario hace una integración de la razón y la fe, no solamente en su vida, sino también en sus escritos, ¿no? Entonces yo creo que él se maneja en esos dos mundos, ¿no?, como un hombre de fe,
como un hombre de letras y que las letras pueden servir para conocer el mundo, pero también para buscar la trascendencia, y eso creo que es una parte fundamental en su obra, esas dos dimensiones, y que obedece, por supuesto, a una cuestión muy importante sobre la propia fundación de la Compañía de Jesús, ¿verdad? La Compañía de Jesús se funda bajo un talante moderno, ¿no? Entonces la conjunción de estas nuevas maneras de pensar están presentes en su obra. Buenísimo. Y es que en el siglo XVIII convergen distintas corrientes como la Ilustración y el humanismo jesuita. Sí. ¿Cómo cree usted que dialogan estas tradiciones en la obra de Landívar, especialmente en el Rusticatio Mexicana? Sí, Rusticatio Mexicana es una obra primero que reivindica la región de Nueva España, ¿verdad? Desde México hasta Panamá. Y eso es una cosa muy, muy importante. Entonces ahí hay una cartografía no solamente geográfica, sino también una cartografía del paisaje, hay una cartografía emocional y hay una cartografía estética, ¿verdad? Tiene todas esas dimensiones su obra. ¿Y qué tradiciones nosotros podemos encontrar? Evidentemente el racionalismo, el probabilismo moral, que era muy propio de los jesuitas, ¿verdad? Exiliados, ¿verdad? Y por supuesto que también una recuperación, como ya había existido en la escritura de la historia de las obras literarias en este periodo, de reinterpretación de los patrones clásicos. Antes era la idea de la preservación de los formatos clásicos en la narración, y aquí es una interpretación. Por eso algunos especialistas como el propio John Browning o Lucrecia Méndez de Penedo hablan de Rafael Landívar como un autor neoclásico incluso, ¿verdad? Que hace una renovación de esos patrones clásicos de la narración y de la expresión estética en la escritura. Sí, y justamente a Landívar lo identificamos como un autor neoclásico, porque justamente lo que hace es retomar estos textos como usted mencionaba muy bien. Muchísimas gracias. Y yéndonos un poco al campo de la historia, desde este campo de estudio, ¿de qué manera cree usted que puede entenderse la llamada conciencia criolla? Sí, este es un término a las luces de la escritura histórica actual bastante controvertido, ¿verdad? Porque sí, evidentemente el sector criollo reivindica una posición social y política en sus escritos, ¿verdad? Es el caso de Francisco Antonio Fuentes y Guzmán con la Recordación Florida, y a veces a Landívar se le quiere asociar también con esta idea, pero creo que más allá de criollismo, lo que hay en Rafael Landívar es una visión americanista. Es una reivindicación de América como región, pero sobre todo hay una cuestión bien importante, ¿no? Que dicen varios especialistas, y es impugnar la visión de dos intelectuales de ese momento, ¿verdad? Que son Cornelius de Pau y el caso también de Georges Louis Leclerc, ¿verdad? Que eran dos autores muy importantes y que dudaban, ¿verdad?, de la grandeza de América y sus civilizaciones. Entonces la escritura de Landívar lo que hace es impugnar, ¿verdad?, esa idea que se había establecido sobre América. Y otra cuestión también muy importante es que su obra recoge el impulso moderno de recolección de información. Ya hay menos idea de hacer crónica y ahora de recolectar información. Entonces Rusticatio Mexicana también es una recolección de la información observada del paisaje en el altiplano guatemalteco y en el centro de México. Y es que eso suele ser de lo más interesante de Rusticatio Mexicana, cómo uno va leyendo la reconstrucción del territorio y del paisaje, ¿no? Sí. Como justamente como punto de identidad en ese momento, en el siglo XVIII. Y entonces, en conclusión, con respecto de este tema, ¿usted cree que esta categoría sigue siendo útil para estudiar a Landívar, la de la conciencia criolla, o cree que tiene muchas limitaciones? Sí, yo creo que por lo vertido anteriormente tiene limitaciones. Es mejor hablar de un Rafael Landívar americanista, ¿verdad? Más que una conciencia criolla, que es una categoría que tuvo mucho peso, ¿verdad?, dentro del estudio de los autores, ¿verdad?, del periodo final de la colonia.
Evidentemente, la escritura también es un acto de poder político y de afirmación política. En ese sentido se puede hablar de una conciencia criolla, pero creo que en Landívar va más allá de la reivindicación, digamos, de su grupo social o de la visión de su grupo social, sobre todo de una nueva res pública, ¿verdad? En la que el sector criollo podría tener un gobierno distinto al de la monarquía hispánica. Creo que es más apropiado hablar de Rafael Landívar como un gran americanista, ¿verdad? Una persona que veía a América no como problema, sino como posibilidad. Qué genial esto que nos dice, porque la verdad es algo que yo no había como contemplado antes, ¿no? Siempre estaba como muy acostumbrado a ver la categoría de criollo dentro de Landívar. Muchas gracias. Y en comparación con otros autores coloniales, ¿qué tipo de saber construye Landívar en su obra? ¿Cree que es un saber más literario, más científico, más político, o cree que es una síntesis de varios? Como es propio de su periodo, es una síntesis de varios, ¿verdad? Porque literariamente, pese a que hay una recuperación del factor clásico en la narración, también hay una reivindicación de una pulcritud en el lenguaje, ¿verdad? Entonces eso ya marca un cambio. Eso en cuanto al aspecto literario. En cuanto al aspecto histórico, hay un impulso muy importante de hacer por medio de su escritura una historia natural y resaltar la naturaleza de América, no solo como una contemplación, sino también como una posibilidad incluso económica, de que se pueden desarrollar otros géneros de actividad económica, otros géneros de actividad agrícola en América. Entonces esa es la parte narrativa de la historia. Y en la parte política, evidentemente, un descontento con la monarquía hispánica, porque es la monarquía hispánica que expulsa a los jesuitas, ¿verdad? Por presión política. Los jesuitas habían adquirido también un poder político muy importante, al ser, como dicen Javier Burriesa y Teófanes Ejido, los confesores del rey, ¿verdad? Y eso les lleva a tener un ministerio polivalente que es motivo de recelo, ¿verdad? Por otros sectores de las élites alrededor de la monarquía hispánica, y son expulsos. Y esa es una situación también que él resiente, y todos esos jesuitas que fueron expulsados y se establecen en Bolonia, ¿verdad? En esa casa, la Sapienza, ¿verdad? De esa casa de sabiduría, pues resentían, porque en realidad su obra se había expandido grandemente dentro del mundo colonial americano, y va a ser ese periplo también de la Compañía de Jesús de múltiples expulsiones, ¿verdad? La de 1767, posteriormente en caso de Centroamérica a finales del siglo XIX, ¿verdad? La segunda, y algunos procesos de detención, y ahora incluso hablamos de terceras expulsiones de la Compañía de Jesús, incluso en Centroamérica, ¿verdad? Que es una expulsión parcial por expulsión al fin de la Compañía de Nicaragua, ¿verdad? Entonces es muy interesante también respecto al itinerario histórico, ¿verdad? De los jesuitas, ¿verdad? Como una congregación que ha estado siempre bajo este talante moderno y muy ligadas también a nuevas formas de expresión intelectual, estética y de pensamiento. Y es que el tema del exilio es todo un mundo cuando Sí. uno lee a Landívar, ¿no? Para comprender tanto el contexto como la obra y las implicaciones que tiene leer hoy a Landívar, que yo creo que es algo como muy importante de hacer, ¿no? Leer el tema de exilio, Landívar, y me interesaba mucho esto que decía usted ahorita, que yo no lo había pensado, el tema de esta tercera expulsión parcial que se está dando en Nicaragua. Sí. Entonces, es un tema que ahorita abre toda una perspectiva de análisis, ¿no? Sí. Y ver qué textos se podrían estar escribiendo en este momento con respecto de ese exilio. Sí, y es el exilio como experiencia vital, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo se vio el exilio de Landívar solo como nostalgia, pero no, como bien dice John Browning, el exilio de Landívar es un exilio de afirmación política, ¿verdad? De su visión. Y ahora que estamos hablando de la parte contemporánea, ¿verdad? De los exilios, en el caso de la Compañía de Jesús, pues aquí Landívar tiene muchos estudiantes, fruto de ese exilio, ¿verdad? Y el exilio es una experiencia también que modela el pensamiento y la personalidad, ¿verdad? Entonces eso también se va a reflejar evidentemente en la escritura. Muchas gracias. Para ir cerrando un poco, ¿qué cree usted que puede aportar hoy la lectura de Landívar y su estudio desde la historia de las ideas a estudiantes universitarios? Yo creo que lo más importante es esa apertura hacia el mundo, ¿verdad? Que ese deseo de aprender, ¿verdad? Sea permanente
y que alguien como Landívar, con una persona tan brillante, ¿verdad? Que se había doctorado a los 16 años, ¿verdad? Mantiene esa curiosidad, ¿verdad? Inagotable, pues es lo mismo que la educación universitaria, se hace fecunda cuando está esa curiosidad inagotable, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que muestra alguien como Rafael Landívar, y por eso el nombre de esta universidad, ¿verdad? Vernos en un gran intelectual con grandes capacidades que siempre mantuvo esa curiosidad hasta el último día de su vida. Y la educación universitaria, creo yo que es eso, ¿verdad? Es curiosidad y un poquito de escepticismo también, diría yo. Sí. Y es bien curioso porque, bueno, justamente la mascota de la Landívar es Nacho el Castor, y es un castor por los relatos. Por la observación de Landívar de la comunidad de castores. Ajá, sí. Bueno. ¿Y hasta qué punto cree usted que el concepto de criollo sigue siendo útil hoy para leer textos coloniales en general? Ya no hablando solo de Landívar, sino de la producción que se da en el Reino de Guatemala. Bueno, en primer lugar, esta es una categoría que, pese a las limitaciones actuales, se refiere a una realidad social ineludible, ¿verdad? Que es el crecimiento, sobre todo en la parte final del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, de una nueva ola migratoria, ¿verdad? De peninsulares que fundan familias acá, y parte de esas personas o los descendientes de los anteriores reclaman una posición política. Eso es ineludible. Entonces ahí los criollos tienen un lugar importante en la sociedad colonial y se tiene que estudiar. Pero al mismo tiempo también tenemos que comprender que la sociedad colonial empieza a diversificarse y empieza a haber un sector medio, ¿verdad? Mestizo, muy importante, y que está también reclamando mayor inclusión social y mayores cambios frente a una monarquía hispánica que lo que quiere es centralizar las finanzas, centralizar los impuestos. Entonces, cuando hablamos nosotros de criollos o de criollismo, no solo hablamos de una reivindicación política de un grupo, sino de una serie de procesos de cambio que se están dando en la sociedad colonial, que van a concluir finalmente en la emancipación política, ¿verdad? Dejar el régimen monárquico por un régimen republicano, ¿verdad? Pero gobernado, ¿verdad? Por gran parte de este sector social, aunque después ya lo que sucedió en Centroamérica fue muy diferente a esto que yo estoy diciendo, ¿no? Y Landívar escribe desde el exilio, pero sobre un territorio americano que reconstruye intelectualmente. ¿Cómo se articula desde la historia de las ideas esa relación entre territorio, memoria y pensamiento? Sí, bueno, el tema de la historia de las ideas es bien complejo, ¿verdad? Hablamos más ahora de una historia intelectual, pero ¿cómo se da esta articulación? Pues yo creo que Rusticatio Mexicana como obra conjuga gran parte de estas cartografías, de estas maneras de narrar, de sentir, de expresar y de razonar. Creo que ahí está su originalidad, que dentro de su construcción hay distintos géneros de escritura, ¿verdad? Tanto prosa, tanto poesía, tanto recurrir a los autores clásicos, como al mismo tiempo a las grandes descripciones y testimonios de personas en su construcción. Entonces, más allá de un poco la consideración del padre Miquel Bagliori, ¿verdad? Que es uno de los grandes historiadores jesuitas, de ver Rusticatio Mexicana como una obra propia de Virgilio, ¿verdad? Como una égloga, ¿verdad? Lo que está haciendo es ver Rusticatio Mexicana como un género nuevo, ¿verdad? De expresión literaria, política, artística, que forma parte de esa experiencia de exilio de los jesuitas y también de sus expectativas como hombres de fe y hombres de letras y de ciencia, ¿no? Okay, pues muchísimas gracias, doctor, y los seguimos invitando siempre a que escuchen nuestro podcast. Hablaremos de distintos temas, así que nos pueden seguir escuchando hoy en línea. Le agradecemos mucho, doctor, su tiempo. Creo que los estudiantes y nuestra audiencia en general se verá muy enriquecido a partir de este diálogo. Así que muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Los invitamos a seguir explorando los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas lecturas y resonancias de su obra en nuestro tiempo. Este podcast es una producción de la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar.